31. Cuando usted lo tenga me dice amén y vamos a leer en el nombre del Señor. Hace unos días atrás recibía un mensaje del pastor, decía: Carlos, ¿te puedo llamar? Y bueno, ay Señor, digo yo cuando leí ese mensaje. Pero bueno, sabía que si no le contestaba, Dios iba a estar ahí. Después estaba mi ayuda idónea que me iba a decir: contestale. Nada. Pero bueno, siempre hay que contestar al pastor, ¿eh? Es importante. ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? Hay un título que dice: Jesús anda sobre el mar. Y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El viento venía en contra de la barca. 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló y diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro en la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y hasta ahí vamos a leer por ahora. Y en esta hora quiero marcarles y enseñarles el primer punto que esta palabra me marcaba a mí, me enseñaba, y yo le puse los pensamientos. El primer punto, ahí donde Dios me estaba hablando a mí, era los pensamientos. Y qué importante que son los pensamientos hoy en día. Qué importante tener un pensamiento alineado hacia la palabra del Señor. Dice Efesios 4:23, renovado el espíritu de nuestra mente. Y qué importante que es renovar el espíritu de nuestra mente, porque hoy en día estamos viviendo en un mundo, en un tiempo donde hay muchas cosas que llegan a nuestra mente, a nuestros pensamientos, y que nos retrasan, y que nos hacen retroceder, y que nos hacen dudar, y que nos llenan de cosas que por ahí no son lo que Dios quiere para nosotros. Dice la palabra, unos versículos antes, que una vez que Jesús estaba ahí, recuerden que antes de estos pasajes hubo los milagros de los panes y los peces. Entonces estaba ahí Jesús y los manda a los discípulos a la barca, y dice que él se queda a despedir a la multitud. Y dice que una vez que despedida a la multitud, manda a sus discípulos a la barca y él se va a orar. No se fue con ellos a la barca. Él fue a renovar sus pensamientos, él fue a renovar su espíritu. Y a ellos los mandó ahí a la barca. Entonces, qué importante que es tener ese momento para renovar los pensamientos. ¿Cómo renovamos nuestros pensamientos hoy en día? Con la palabra del Señor, orando, buscando su presencia, ahí con una adoración que llega a nuestra mente, a nuestro corazón. Y muchas veces escuchamos una adoración aquí o en nuestras casas o a solas y decimos: ¿por qué me siento así? ¿Por qué me dan ganas de llorar? O muchas veces me ha pasado de venir a la reunión y escuchar una adoración y irme y seguir llorando y ir y no tener palabra. Y muchas veces a mi esposa también le ha sucedido. Y yo preguntándome: ¿qué te pasa? ¿Por qué no me contestás? Y ella no tener palabra. Bueno, eso es el Señor renovando nuestra mente, nuestro espíritu, nuestros pensamientos. Entonces, qué lindo que es eso. Qué lindo cuando nosotros buscamos renovar nuestros pensamientos en Dios, en la palabra, en el Señor. Y no buscamos renovar nuestros pensamientos en las redes sociales, en YouTube, en Google. Entonces, qué lindo que podamos hoy en día renovar nuestros pensamientos. Amén. El segundo punto que a mí me marcaba cuando yo leí esta palabra es el miedo. Vamos a leer el capítulo 30 de Mateos, que dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Amén. Quería comentarle y decirle que el miedo siempre va a estar. El miedo lo vamos a tener, va a venir a nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que tiene que cambiar? Es nuestra fe.
nuestra fe en el Señor, nuestra fe en la palabra va a hacer que ese miedo sea pasajero. Que ese miedo venga y así como vino, se vaya. ¿Entiendes? Dice que estaban los discípulos en la barca y estaba el viento ahí azotando, la tormenta movía la barca, movía las olas. Y ellos sintieron miedo. Dice que en un momento Jesús apareció ahí en medio del mar y los discípulos lo vieron y pensaron que era un fantasma. El miedo se había adueñado de su mente, el miedo se había adueñado de sus pensamientos. Entonces qué importante que es controlar eso y ir a los brazos del Señor y decirle: Señor, acá estoy, renová mis pensamientos, renová mi mente, que ese miedo que hoy siento se vaya. Y le voy a leer un versículo, no lo busque, pero si quiere anótelo para buscarlo en su casa y leerlo y reflexionarlo. En Job 3:25 dice: porque el temor que me espantaba me había venido y me ha acontecido lo que yo temía. Qué importante que es declarar siempre bendición y no miedo, porque si hoy en día estamos declarando enfermedad, si hoy en día estamos declarando no voy a poder, si hoy en día yo declaraba no voy a subir, me va a dar vergüenza, voy a retroceder, me voy a olvidar las cosas, no, hoy no estaría aquí. Pero qué importante que es declarar lo que dice el Señor, la bendición para nosotros, la bendición para nuestra familia, la bendición para nuestros hijos. Hoy tenemos que darle gracias al Señor que estamos en esta casa, que nuestra familia está en nuestra casa, que nuestro matrimonio está en la roca. Amén. Dice el Proverbio 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Entonces nosotros hoy en día tenemos que declarar bendición. Si hoy tenemos una enfermedad, declaremos que el Señor ya la sanó. Amén. Si hoy no tenemos trabajo, declaremos que vamos a conseguir un trabajo. Amén. Si hoy no llegamos a fin de mes, declaremos que vamos a llegar. Si hoy tenemos un familiar, un hijo o lo que sea apartado de Dios, declaremos que es su hijo y que va a estar acá, que en esta casa va a estar acá sirviendo al Señor. Amén. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Dice ahí la palabra del Señor que Pedro había sacado la mirada de Jesús. Dice que Pedro, cuando Jesús lo llamó que caminara sobre el mar, dice que dio 3 pasos con la firme mirada en Jesús y empezó a mirar al costado. Empezó a prestar atención a los problemas, empezó a prestar atención a la tormenta y se empezó a hundir. No saquemos la mirada del Señor, no saquemos nuestros ojos de la mirada del Señor. Nuestro hermano Pablo el domingo pasado predicaba del enfoque del Señor, que tenemos que enfocarnos en el Señor. Hoy la palabra de Dios dice: no saquemos la mirada del Señor. Amén. Sigamos ahí firme, por más problema que venga, por más tormenta que venga, nosotros tenemos que estar mirando a Jesús y Él nos va a hacer pasar esa tormenta. Amén. Gloria a Dios. El tercer punto que hoy traigo para compartirles es la duda. Amén. Vamos a leer el versículo 31. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tremendo, ¿no? Tremendo si viene nuestro Dios y nos dice: ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? La duda, estuve buscando y el significado, y dice: representa una vacilación, inestabilidad mental o falta de firmeza en la fe. Se describe a menudo como estar dividido entre la confianza en Dios y el temor. Amén. Qué tremendo que es la duda cuando llega a nuestra vida, ¿no es cierto? El viernes pasado se predicaba en evangelismo que Dios murió por nosotros, el sacrificio de Dios por nosotros. Y qué tremendo que por ahí sigamos dudando del Señor. Amén. Sigamos dudando de que Él murió por nosotros. Sigamos dudando de que si nosotros nos equivocamos, erramos, nos confundimos, viene el miedo, vienen los pensamientos, no podemos venir al Señor y decirle: Señor, perdóname porque fallé. El Señor va a estar acá siempre con los brazos abiertos, esperando que vengamos a Él y le pidamos que nos salve. Amén. Ahí en San Juan, hoy estaba buscando un versículo y decía que Tomás, en el versículo 25, no lo busque siquiera, anótalo, ahí después lo lee tranquilo, y dice: le dijeron pues los otros discípulos:
al Señor hemos visto. Y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Tremendo, ¿no? Tremendo, porque muchas veces Dios nos habla a través del pastor, a través de un hermano que está predicando. La palabra de Dios siempre nos habla, y así de todo no creemos. Tomás estaba en este lugar diciendo que si no metía el dedo en la mano agujereada del Señor, si no metía la mano en el costado del Señor, no lo creería. ¿Por qué dudamos, Señor, hermanos? ¿Por qué dudamos del poder de Dios? ¿Por qué dudamos que el Señor puede sacarnos de ese pronóstico, de esa enfermedad, de ese problema que estamos pasando? ¿Por qué dudamos que si estamos mal en el matrimonio, si venimos cerrados, si estamos en una adicción, por qué dudamos que el Señor tiene el poder para sacarnos? Si Él tuvo el poder de resucitar en la cruz, si Él tuvo el poder de hablarnos todos los días, nos ha demostrado día a día acá con palabra que Él tiene el poder de hacerlo. Amén. Qué tremendo que es el Señor. Y así de todo, con nuestras fallas, nuestras dudas, nuestros miedos, Él nos dice, venid a mí. Venid a mí que yo te levanto, así como a Pedro. Amén. Como a Pedro lo levantó de ahí, de ese mar. Dice el 31. Y al momento que Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro ya se había caído, ya había dudado, ya estaba ahí en el fondo. Pero a lo último, cuando ya tenía el agua que lo estaba tapando, le dije, Señor, sálvame. ¿Por qué esperamos hasta lo último? ¿Por qué esperamos estar tapados de agua? Si el Señor nos habla día a día, si el Señor tiene una palabra para nosotros día a día, si el Señor tiene una palabra para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, ¿por qué esperamos hasta lo último? Amén. El Señor está ahí, el Señor estaba en la tormenta, el Señor lo estaba mirando como estábamos pasando la tormenta, pero Él quería que pasáramos la tormenta. Él nos estaba vigilando, Él nunca nos dejó solo. Él nunca dejó solo a los discípulos. Él nunca nos deja solo a nosotros en el proceso. Él siempre nos está mirando y esperando que le digamos, Señor, ayúdame. Señor, sálvame, como dijo Pedro. Amén. En esta hora lo invito a que pueda cerrar sus ojos, que ponga su mano en el corazón y piense en esa tormenta, en ese obstáculo, en esa enfermedad, en eso que tanto